Muy buenas tardes, querida iglesia, que el Señor les bendiga nuevamente a todos. Buenas noches para seguramente la hora de que esta reflexión salga en pantalla. Estamos en jueves, ya hoy día es jueves 10 de septiembre y vamos rápidamente caminando hacia nuestras fiestas patrias. Pero este mes de septiembre, además de tener esa connotación, como ya hemos dicho, tiene también la connotación importantísima, que es el mes donde celebramos nosotros la Biblia, la palabra del Señor. Y yo siempre tengo una razón, una excusa para poder traer lo que el Señor me da para compartirles. Y en esta ocasión he pensado que como mes de la Biblia, es bueno de que podamos escudriñar un poquito aquellas partes de la Biblia que no son tan escudriñadas. Pues hay libros en la Biblia que son súper leídos, hay textos que son súper conocidos, pero hay otros que no conocemos mucho y pensando en eso, quiero compartirles esta palabra. Claro que lo principal es de que el Señor coloca una palabra en mi corazón, no es que solamente yo haya pensado en eso, sino que el Señor me da este sentir cuando yo oro y le pido que Él me pueda dirigir en esta dirección, pero creo que viene muy ad hoc a lo que estamos ahora entonces conmemorando, celebrando, como se quiera decir, en este mes de septiembre, que es la palabra del Señor. Así es que, hermanos queridos, voy a llevarle a un profeta de esos medios desconocidos. Vamos a ir al profeta Habacuc. Y vamos a leer de allí de Habacuc solamente un versículo, porque en realidad me voy a referir a todo el libro, ya que es bastante breve. Y para ello vamos a ir entonces al capítulo 3 de Habacuc y vamos a leer solamente el versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Sobre ese versículo entonces nos vamos a basar para poder tener la reflexión que el Señor ha puesto en esta tarde en mi corazón para entregarla a la iglesia querida. Como dije, este libro de Habacuc y especialmente este profeta es bien poco conocido. Seguramente lo que más conocemos de Habacuc, por lo general, es el versículo 4 que está en el capítulo 2, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es uno de los textos más conocidos de Habacuc. Y también la última porción del libro, que muchos han hecho canción, han hecho alabanzas de ella, donde dice que aunque la higuera no florezca, ¿cierto?, ni en las vides haya frutos. Por lo menos de esa manera algo conocemos de este profeta. Y en realidad que biográficamente no es mucho lo que se sabe de Habacuc. Este libro es todo lo que tenemos de él y no hay otra mención del profeta en sí en alguna otra parte de la Biblia, a no ser el versículo el 2.4, de que el justo por la fe vivirá. El nombre Habacuc podría significar abrazar. No es seguro, pero podría ser que eso sea su significado. Y este profeta entonces ocupa el 8º lugar entre los 12 profetas menores, este grupo de libros que está aquí en la Biblia y que para una mejor forma de estudiarlo se ha clasificado así. Y en este grupo de 12 profetas menores, el 8º es Habacuc. Yo trato siempre de memorizarlo, los 12 menores, porque son los que más cuestan. Pues uno puede memorizarse, qué sé yo, los históricos, que también son 12, pero los profetas menores, justamente porque no son muy leídos,
cuesta un poco memorizarlo, así que tenemos que echar a andar la mente ahí. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, y luego viene Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esa sería una forma de memorizarlos. Y es bueno, en este mes de la Biblia, hagan el ejercicio, intenten memorizarlo, cada uno tome sus estrategias, sus formas didácticas de recordarlo. Generalmente es mejor en grupitos, 4, 4, 4 a lo mejor puede ser, y así los van a memorizar como toda la Biblia. Sería tan lindo que, por lo menos como ganancia de este mes de la Biblia, pudiéramos aprendernos los 66 libros de la palabra del Señor. Bien, decimos entonces que Habacuc es el octavo, ocupa el octavo lugar entre los profetas menores, y este profeta profetiza en Judá, el reino del sur, y lo hace probablemente entre los años 612 al 597 antes de Cristo. Y digo probablemente porque es bastante incierta la fecha de su escritura y por ende del ministerio profético de Habacuc. Sin embargo, podemos pensar de que aproximadamente esa es la fecha, rodeando el 612 más particularmente, por la mención que se hace aquí en el 1:6 de los caldeos, donde el Señor dice: he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, en fin. Y los caldeos vienen a irrumpir en la historia cercana de Judá, en la fecha en que cae Nínive. O sea, los caldeos vienen a derrotar al imperio asirio y hacen caer la capital de los asirios, que era Nínive, en el 612. Entonces, por eso creemos de que tiene que estar alrededor de esa fecha, entonces, la escritura de este libro y por ende la profecía de Habacuc. Este libro tiene apenas 3 capítulos, es bastante breve, junto con Joel, Nahum y Sofonías, entre los libros menores me refiero. Y de estos 3 capítulos, a lo menos la mitad de ellos consisten en un diálogo entre Dios y el profeta, donde resaltan las preguntas que hace Habacuc. Y de esta forma, esto caracteriza tanto al libro como al profeta. Por lo general, el profeta es el que lleva al pueblo la palabra de Dios, diciendo: así ha dicho Jehová. Pero aquí, en forma llamativa, ¿cierto?, el profeta lleva a Dios las preguntas del pueblo. Y por esta razón que he titulado a mi reflexión de hoy, el profeta preguntón. A modo de que recordemos, ¿cierto?, de quién estamos hablando cuando veamos esta reflexión, lo podamos asociar entonces a Habacuc, el profeta que le gustaba preguntar. Pero voy a dividir esta reflexión en 2 partes. La primera, donde vamos a ver a Habacuc más preguntón, más inquieto, y la segunda, donde le vamos a ver más tranquilo, más confiado. Así que vamos a la primera parte entonces de esta reflexión, donde Habacuc está preguntando, está inquieto, está intranquilo. Mire, lo peculiar de las preguntas de Habacuc es que eran solo quejas, porque hay preguntas que son agradables de escuchar, son interesantes, ¿cierto?, que aportan. Pero en este caso, Habacuc solo se queja ante Dios. Y como las quejas son en otras ocasiones también, fue bastante irreverente. Las quejas generalmente son irreverentes porque uno las lanza, ¿cierto?, como con rabia, como con soberbia. Así fue un poquito también Habacuc. Primero, se queja porque Dios no hace nada para disciplinar a su propio pueblo, a Judá.
que él lo veía que estaba pecando, que estaba corrupto, que había injusticia. Entonces se queja de eso y le dice al Señor en los primeros versículos: ¿hasta cuándo clamaré y no me oirás? Por todos lados veo maldad, veo destrucción. ¿Hasta cuándo tendré que ver que la gente se corrompe y tú no haces nada? Fíjate cómo son las quejas, qué tipo de preguntas son las que hace Habacuc ante Dios. Pero a pesar de su irreverencia, Dios le responde. Y su respuesta es de que no se preocupe, porque Él tiene eso controlado. Él ya está preparando a un pueblo, le dice, estoy preparando a una nación, estoy preparando a los caldeos, nación cruel, nación violenta, que viene ya arrasando con todo lo que pilla a su alrededor. A eso estoy preparando y esos van a ser el instrumento con los cuales, o a través de los cuales yo voy a justiciar a Judá, que está siendo injusta, que se está portando mal, que se ha corrompido. Bien, con eso podría haber Habacuc quedado tranquilo. Pero nuevamente salta en quejas y ahora mira por qué se queja. Le dice: Señor, ¿cómo es posible que tú utilices a esa nación? A una nación más cruel, más injusta, más corrupta que nosotros mismos, y con ellos vaya a castigar a Judá. No es posible que tú hagas eso, le dice. ¿Dejarás que ellos se enseñoreen de nosotros, que hagan de las suyas para siempre? ¿Le va a permitir que vengan arrasando con todo y que vengan ahora a subyugarnos? Algo así le quiere preguntar Nabucodonosor, Habacuc. Entre nombres raros me confundí, pero este es Habacuc. Y Dios nuevamente le responde. Y su respuesta es otra vez: quédate tranquilo, todo está bajo control, porque también a su tiempo le llegará el castigo a los caldeos, que era Babilonia, el imperio babilónico. No te preocupes por eso. Yo también estoy consciente de eso y también le va a llegar a su tiempo lo que le corresponde, le quiso decir el Señor. Y al parecer, Dios le da una visión al profeta de lo que le espera a Babilonia, del castigo que Dios le va a dar más adelante a Babilonia, porque ahí le acentúa que tenga por seguro que esa visión que le está dando se va a cumplir. Le dice: mira, puede que demore, pero no te preocupes, porque va a acontecer. Lo que te digo va a pasar. Aunque demore, la visión se cumplirá. Parece que el Señor estaba viendo la inquietud, la impaciencia que tenía Habacuc, ¿cierto? Así que lo calma, le dice en el versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí está esta excepcional palabra que caracteriza también a Habacuc y que bien podría ser el versículo de oro de este libro. Y el Señor le dice: he aquí, cuya alma no es recta, se enorgullece. Se refiere a los caldeos, a los babilonios. Mas el justo, le dice, por su fe vivirá. Y este versículo es citado a lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Y recuerden que este fue el versículo que Dios usó para impactar el corazón de Martín Lutero. Bueno, Habacuc se había llegado a inquietar tanto al ver la maldad que prevalecía en su pueblo y parecía que Dios estaba de brazos cruzados y no hacía nada. Y por eso las interrogantes iban y venían en su cabeza. Él preguntaba y preguntaba, se quejaba y se quejaba.
Y para colmo, cuando le reclama a Dios y Dios le dice que va a levantar a los caldeos para que vengan a justiciar a Judá, su interrogante yo creo que es mayor, sus preguntas aumentaron, porque él decía, ¿cómo va Dios a castigar la maldad con más maldad? Y le daba la impresión de que la maldad estaba dominando el mundo. Y lo que Dios le da a entender a Habacuc con estas palabras, con la respuesta que el Señor le da, acalla todas sus interrogantes y le dice lo siguiente, o le da a entender esto, que aunque parezca que el mal está triunfando, Dios tiene el control de la historia y del mundo. Por lo tanto, él no debía impacientarse, sino confiar de que Dios está al mando y que si Dios está al mando, Él sabrá cómo hace las cosas y cuándo hace las cosas. Iglesia querida, la aplicación que quiero hacer en esta primera parte es la siguiente. De la misma manera que el profeta Habacuc estaba lleno de interrogantes, lleno de preguntas respecto de su realidad, así también nosotros estamos en nuestros días respecto de nuestra realidad. Y así nos sentimos a veces respecto de las cosas que nos rodean, que nos pasan. Sobre todo los jóvenes deben estar llenos de preguntas, llenos de cosas que les gustaría preguntarle al Señor o directamente de quejarse ante Dios. También los que sufren deben estar llenos de preguntas. ¿Dónde está Dios que no ve lo que me pasa? ¿Dónde está Dios que no ve que me están oprimiendo, los que sufren en esa dirección? Y nosotros también nos preguntamos, cuando vemos a veces que los planes del diablo se están desarrollando facilito, hermanos queridos, cómo el diablo va avanzando con sus artimañas, con su estrategia, ¿cierto? Y parece que nadie le sale al paso, todo le sale como por un tubo, dice un dicho por ahí. Cada vez las normativas y las leyes son más restrictivas con respecto a la libertad de predicar el Evangelio y con respecto a lo que tenemos que predicar, al mensaje que tenemos que predicar. Cada vez estamos teniendo que callarnos más y ser más prudentes porque el diablo sigue avanzando con su plan y pareciera ser que todo avanza sin que Dios intervenga. También nos preguntamos muchas cosas cuando vemos que los corruptos proliferan, los corruptos prosperan, hacen de las suyas, la delincuencia avanza, ¿cierto? Por todos lados, deshonestidad, estafas, corrupción, artimañas malignas. Y parece de que Dios no está, Dios está calladito. También cuando nos dicen que esta pandemia tiene para largo y que no vemos esperanzas, por lo menos dentro de unos 10 meses, como mínimo. O cuando vemos de que las cosas que esperábamos que resultaran de una manera, no resultan así. Y yo creo que para muchos esto les va a hacer harto sentido, porque hay gente que ha tenido tremenda expectativa a lo mejor en lo que Dios puede hacer según nosotros, y de repente el asunto gira para otro lado y resulta de manera diferente y uno queda como pensando, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo acontecer así? ¿Por qué Dios permitió que fuese así? Quedamos con la misma interrogante cuando vemos, ¿cierto?, que las cosas a nuestro alrededor no resultan como necesitamos que resulten. Y parece que Dios calla y Dios está con los brazos cruzados y no hace nada. En ese aspecto nos parecemos mucho quizás a Habacuc. Él preguntaba lo suyo. Nosotros preguntamos con respecto a nuestra realidad, ¿cierto? Y tenemos hartas preguntas para hacerle al Señor. Uno también cuando ve en esta realidad cercana que tenemos, preguntamos, Señor,
¿Por qué la iglesia tuvo que ser afectada? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? ¿Cuándo volveremos a reunirnos nuevamente de manera normal? Y así yo creo que cada uno tiene sus interrogantes. Hermanos queridos, ante todo esto, la respuesta para nosotros es la misma que Dios le dio a Habacuc. ¿Qué le dijo el Señor? Ten paciencia, Habacuc. Cálmate. Que tarde o temprano la justicia llegará. El malo será castigado, mas el justo vivirá por su fe. Es decir, cada uno tendrá lo suyo a su tiempo. No te impacientes, no te preocupes. Y entre el 2:6 y el 2:20, Habacuc profetiza sobre el castigo que le vendría a los caldeos, a los babilonios. Entonces la conclusión de esta parte, hermanos queridos, en palabras simples sería: menos preguntas y más confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Especialmente menos quejas, porque hay que ver que somos buenos para quejarnos. Somos buenos para quejarnos, porque ¿quién nos ha quejado? ¿Quién no le ha preguntado un poco irreverentemente al Señor de repente: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no acontece esto otro? Siempre las quejas son odiosas entre nosotros. Imagínense ante el Señor cómo sonarán las quejas. Así que menos preguntas y más confianza en el Señor. Y la segunda parte de este libro es la de donde vemos a Habacuc más tranquilo y confiado. Ya está dejando las quejas atrás, porque ya está entendiendo, está comprendiendo por lo que el Señor le ha estado revelando, de que las cosas están en sus manos, que todo está controlado por Él. De manera que Habacuc ahora ya se dirige al Señor de forma diferente. Mire usted cómo se dirige al Señor. Llegamos al capítulo 3 con un profeta más sereno, más reverente y más arrojado en confianza ante el Señor. Qué distinta, hermanos queridos, es la actitud de una persona que ha entendido plenamente, de verdad, que Dios tiene el control de las cosas. De verdad digo, plenamente digo, porque la palabra o la expresión que Dios tiene el control de todo, la hemos dicho no sé cuántas veces, la hemos repetido no sé cuántas veces, ¿cierto? Y todos podemos decirla, yo la he escuchado por todos lados. Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, estamos en las manos de Dios. Pero entender eso de verdad o creerlo es otra cosa. Y aquí vemos la diferencia entre un Habacuc intranquilo con 1000 interrogantes y un Habacuc que ahora está entendiendo ciertamente de que Dios tiene el control. Y ahí lo vemos mucho más sereno y confiado. Qué diferente es la actitud, ¿no? Qué diferente es cuando entendemos que nuestra vida está en las manos del Señor escondida, que nuestro futuro está en las manos de Dios, que el mundo está en las manos de Dios, que esta pandemia está en las manos de Dios, que los enfermos están en las manos de Dios. Qué diferente es cuando estamos confiados plenamente en eso. Mira, aquí en el capítulo 3, Habacuc eleva al Señor una oración. Ya no pregunta, ahora está orando. Y lo hace al estilo de los salmos. Por la estructura que vemos en el capítulo 3, usted lo lee y se va a dar cuenta que tiene un tono especial, tiene ahí unos selá,
Cuando estudiamos con las hermanas Dorcas los salmos, se deben recordar qué significa ese término, ¿cierto? Y también al comenzar acá el capítulo 3, alude a un término sigionot, que puede referirse a un instrumento de cuerdas o podría ser también alguna indicación musical. Por estos detallitos, este capítulo 3 tiene la connotación de un salmo y algunos creen que Habacuc era un levita, un músico. Bueno, es un dato anexo. Pero mira lo que dice Habacuc en su oración, en el versículo 2. Señor, he oído tu palabra y temí. Otra versión dice, he sabido de tu fama y he quedado asombrado, he quedado impactado. Quizás quiera decir, he oído de tus proezas, de tus hazañas, de tus obras en el pasado, lo que el Señor había hecho con Israel en el pasado. Y pensamos que se refiere a eso porque luego pide así, mira lo que dice. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Queriendo decir, haz de nuevo esas obras, esas mismas obras que hiciste en el pasado, hazlas ahora. Manifiéstalas en nuestro tiempo. La NTV dice, manifiéstalas en este momento de profunda necesidad. Era la realidad que estaba viviendo Habacuc. Parece que al profeta le hizo bien recordar o saber las obras del Señor. Le hizo bien recordar del poder de Dios actuando. Eso lo empapó, parece, de fe. Y quizás sea también lo que nos haga falta a nosotros cuando nos sentimos así muy perdidos, haciendo muchas preguntas, ¿cierto? Quizás lo que nos haga falta, hermanos queridos, es empaparnos más del poder de Dios, de las obras de Dios, de la palabra del Señor. Y es un hecho que cuando usted se empapa de la palabra del Señor, recuerda las obras que el Señor ha hecho, sin duda, usted lo ha experimentado en su vida, que la fe crece, ¿cierto? El ánimo se levanta. Las dudas se disipan, vuelve la paz al corazón, tenemos luz. Así que veamos también esto como un ejemplo que nos está dando Habacuc de lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos un poquito perdidos. Pero mira lo segundo que Habacuc ruega a Dios en esta oración. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué oró así? Porque había entendido dos cosas. Primero, que esa disciplina que tanto él estaba pidiendo a Dios que pusiera sobre Judá, esa disciplina llegaría sí o sí, porque siempre la justicia llega tarde o temprano, es lo que nos está diciendo acá este libro también. Y dos, entendió que cuando Dios actúa, lo hace poderosamente, que llega a uno a quedar estremecido, como lo presiente él en el 3:16. Entonces, hermanos queridos, cuán necesaria era entonces esta oración, cuán necesario se hace pedir a Dios entonces que tenga misericordia, que se acuerde de su misericordia en el día en que Él venga a castigar la maldad de los hombres. Es necesario pedir de esa manera. Hermanos amados, cada vez que Dios desató su enojo, no fue un chiste. Recordemos para el diluvio. Recordemos cuando estaba Israel bailando alrededor del becerro de oro y Dios baja con su furor desde el Sinaí. Y de hecho, cuando ocurre lo que el Señor está anunciando acá y Judá es castigado por medio de los caldeos en el 586 y es devastada toda Jerusalén, toda Judá, el asunto fue espantoso, fue terrible.
Y así lo presiente Habacuc en el 3:16 dice lo siguiente, mira, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Porque la ira de Dios no es poca cosa, pues hermanos queridos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esto? ¿Por qué leí particularmente este texto, este versículo? Aunque como digo, me he referido a todo el libro, pero quise que este versículo quedara en su mente. Porque el tiempo en que Dios ajusticiará a este mundo, hermanos queridos, está llegando. La justicia de Dios ya se está haciendo presente. Y necesitamos que el Señor se acuerde de su misericordia. Necesitamos que Él se acuerde de que aquí hay un remanente y tenga lástima de nosotros. Las catástrofes climáticas, hermanos queridos, que ya están siendo el pan de cada día. Yo cada día que oigo las noticias escucho de que hay inundaciones allá, que por acá se están quemando con el calor, que un terremoto por allá, que una explosión por acá, que un volcán por este otro lado. Es terrible las cosas que están aconteciendo. Ataques terroristas, hermanos queridos. El colapso financiero que ya estamos viviendo. Las crisis sociales en el mundo entero, esto es levantamiento de la gente, esto de que la gente, ¿cierto? No va a aguantar más pasiva lo que hagan y deshagan los gobiernos. Esta misma pandemia y quién sabe cuántas cosas más que vendrán y que la estamos oliendo y que la estamos sintiendo y que la palabra del Señor las ha anunciado. Todo esto dice su palabra también que son principios de dolores y que nos afectarán a todos porque todavía estamos sobre la tierra. Entonces, hermanos queridos, el pedir que el Señor se acuerde de su misericordia es una necesidad que tenemos todos en este tiempo. Y por esto mismo también es mejor no impacientarse como Habacuc, pidiendo que Dios obre luego, que Dios haga esto, que Dios haga aquello. Es mejor dejar que Dios a su debido y sabio tiempo actúe. Y obre como Él quiera obrar y haga como Él quiera hacer. Sin embargo, pese a todo, Habacuc también nos enseña a descansar en el Señor cuando estas cosas se manifiesten, cuando estas cosas nos afecten, cuando estos principios de dolores nos lleguen también a nosotros, como ya nos han llegado en otras ocasiones, ¿cierto? Y como nos llegarán seguramente con todo lo que está pasando en el mundo. Habacuc nos enseña que podemos descansar en el Señor y podemos tener paz y gozo en Él. Y ahí vienen estas preciosas palabras que usted las ha escuchado cantadas muchas veces. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos queridos, podremos descansar en el Señor y hoy ya podemos descansar en Él sabiendo de que en Él estamos seguros a pesar de que las cosas no se den bien a nuestro alrededor. En toda circunstancia, en todas aquellas cosas que nos hacen caer muchas veces en ansiedad, podemos descansar seguros y confiados en el Señor como Habacuc cuando entendió de que todo está en las manos del Señor, que nada se le ha escapado a Dios, que todo el control del mundo, del universo, de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, todo está bajo el dominio de Dios. Esta mirada panorámica entonces del libro de Habacuc nos ha enseñado a lo menos 3 cosas que quiero yo que usted recuerde y que sería lo que vamos a rescatar como resumen de este profeta, de este libro. Esas 3 cosas son las siguientes.
Primero, que Dios tiene el control del mundo, por lo tanto, no debemos impacientarnos. 2, que debemos preguntar menos y confiar más. Y 3, que el justo puede descansar en la misericordia del Señor. El justo está seguro bajo la mano misericordiosa del Señor. Iglesia querida, hemos aprendido algo más en este mes de la Biblia. En esta ocasión, como dije, uno de los profetas menos conocidos, que es Habacuc. Y deseo de todo corazón que esta reflexión de este día sea de bendición y llene el corazón de muchos. Y empezando de aquí para allá, porque también somos de aquellos que de repente hacemos preguntas. Y el Señor en esta hora nos enseña de que debemos descansar más en Él, confiar que Él tiene todo controlado y que no hay que apurarse porque todo va a llegar a su debido tiempo. Bendiciones para todos. Voy a compartirles una alabanza en esta ocasión, no de los evangelistas, pero sí de nuestra iglesia querida, algunos jóvenes que tienen esta preciosa alabanza que tiene que ver con esta parte final del libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca. Que el Señor les bendiga. Nos seguimos viendo como iglesia el domingo a las 6 de la tarde, si Dios nos dispone otra cosa, y el próximo jueves también con una reflexión como esta que hemos tenido hoy día. Que el Señor bendiga a su iglesia. No florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas, serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Con
como Él, nadie es como